Saludos a todos, yo soy Ángel Lavoy y les estaré hablando sobre la Revolución Francesa. Y primeramente, la Revolución Francesa fue un periodo cuando el pueblo derrocó a la monarquía y tomó el control del gobierno. Esto duró sobre 10 años, desde 1789 hasta 1799. La Revolución Francesa vio al pueblo francés derrocar su monarquía absoluta y crear una república que se basaba en los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, la razón por la cual yo cogí este tema es porque es importante este evento, porque las ideas se difundieron por toda Europa y luego por el mundo y dieron forma al siglo XIX y más allá. Las revoluciones de 1848 fue un reflejo de la Revolución Francesa. La unificación de Italia, Rumania, fueron un reflejo de esto. La Primera Guerra Mundial, sostengo, fue el reflejo más violento de la Revolución Francesa. Claro, le mencionaré 10 puntos importantes que yo considero que se debe saber sobre este gran evento. La primera tenemos la revuelta de los aristocráticos, que básicamente esto fue la prerevolución, fue la etapa inicial de la Revolución Francesa. Una sugerencia hecha por el controlador general de finanzas, Charles Alexander, contra las reformas económicas. Esta reforma fue seguida más tarde por el ministro de Finanzas, Émile Charles Debrun, que propuso reformas económicas a los notables para aumentar los impuestos de las clases altas para erradicar el déficit presupuestario que era resultado del gasto excesivo de la clase noble. La propuesta de Charles no fue aceptada por los notables, lo que condujo a la reunión de Estados Generales formado por miembros de los 3 estados. Esta desaprobación resultó en la revuelta aristocrática. Entonces, en la crisis financiera, pues esto básicamente fue la causa en cómo llegó este evento. Francia ya estaba endeudada debido a la guerra de los 7 años. Por la estructura impositiva parcial y el gasto extravagante de la clase noble, la situación empeoró. Los estados primero y segundo estaban exentos de pagar impuestos, pero los tercer estados se vieron obligados a pagar impuestos muy altos al rey, lo que hizo que los plebeyos se enojaran, pasaran hambre y dejaron de trabajar, y esto fue la causa principal de la Revolución Francesa. En el ascenso del tercer estado, se convocó a los estados, se hicieron votos y llegaron representantes para formar a los estados generales. Pero la dramática desigualdad en la votación, el tercer estado representaba a más personas, pero solo tenía el mismo poder de voto que el clero o la nobleza. Llevó al tercer estado a exigir más poder del voto y a medida que las cosas se desarrollaban, más derechos. El rey manejó mal los acontecimientos y también lo hicieron sus consejeros, mientras que miembros del clero y la nobleza se dirigieron al tercer estado para apoyar sus demandas. Detrás de la bandera tricolor, pues después del asalto de la Bastilla, la escarapela tricolor se convirtió en el uniforme de la Guardia Nacional. Con la victoria de la milicia de París, el tricolor se utilizó para diseñar la bandera francesa. Se dividió en 3 bandas iguales con colores igualmente distribuidos, blanco en el medio, rojo flotante y azul a la empuñadura de la bandera, que muchas otras naciones después se copiaron de los colores de esta bandera, ya que fueron las banderas más importantes de la historia. En la división de miembros de la Asamblea Nacional, etiqueta política de izquierda a derecha, pues los miembros de la Asamblea del lado izquierdo, en la silla presidencial, estaban a favor de la revolución y en contra de la monarquía, y estaban a favor de la igualdad. Los de la derecha estaban en contra de la revolución y apoyaron a la monarquía, pero estaban a favor a jerarquías y órdenes sociales. Las alas izquierda y derecha estaban teniendo disputas sobre cuánta autoridad debía otorgar el rey. La derecha quería que el rey tuviera plena autorización, considerado que la izquierda deseaba ser libre del poder del rey. En el juego de pelota, el juramento de la de tenis fue significativo porque mostró el creciente malestar contra Luis XVI y sentó las bases para eventos posteriores, entre ellos que fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el asalto de la Bastilla.
Y fue en la cancha de tenis que el 20 de junio de 1789 el tercer estado estableció la Asamblea Nacional, el nuevo gobierno evolucionario, y se comprometió a no separarse y reunirse donde las circunstancias lo requieran hasta que se establezca la Constitución del Reino. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en julio de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente comenzó a deliberar sobre cómo garantizar y proteger los derechos individuales de la nueva nación. Una solución propuesta fue un documento que protegiera explícitamente estos derechos. Los documentos basados en derechos son una característica de la ley británica y también de la Constitución de los Estados Unidos recientemente adoptada. En la composición del himno, el himno nacional de Francia fue compuesto por un capitán de ingenieros, Rogier, el 25 de abril de 1792. El barón francés Philip Friedrich le pidió que le escribiera la canción. Philip sintió la necesidad de una canción de marcha para los ejércitos después de que Francia había declarado la guerra a Austria. Entonces, una canción compuesta era para que los soldados se reunieran en todas partes para proteger su tierra natal, que estaba amenazada. El Reino del Terror. El Reino del Terror fue un periodo oscuro y violento durante la Revolución Francesa. Los radicales tomaron el control del gobierno revolucionario, arrestaron y ejecutaron a cualquiera que sospecharan que podría no ser leal a la revolución. Los radicales, liderados por Maximilien Robespierre, se hicieron cargo del gobierno e iniciaron el Reino del Terror, grupo llamado el Comité de Seguridad Pública, el cual líder fue Robespierre, y esto duró 10 meses. Durante este año Francia fue gobernada por terror. Alrededor de 17.000 personas fueron ejecutadas y un número indeterminado de otros murieron en prisión o sin juicio. Entonces la guillotina fue un dispositivo para ejecutar personas durante el terror. Entonces, en cómo finaliza la Revolución Francesa, por el principio de la Revolución Francesa, Francia enfrentó varios reveses. Aún así, con el surgimiento de Napoleón Bonaparte, pudo obtener la victoria sobre una amplia gama de territorios. El directorio ostentaba el poder ejecutivo, que empezó a involucrarse en conflictos políticos, corrupción y generó problemas económicos. Como resultado de esto, Napoleón, Roger Ducos y Emmanuel llevaron a cabo el golpe del 18 de Brumario. Los asientos de 5 directorios del directorio fueron asumidos por estos 3 cónsules. El golpe del 18 de Brumario en 1799 se considera el fin de la Revolución Francesa. El 9 de noviembre de 1799, cuando la frustración con su liderazgo alcanzó un punto álgido, Bonaparte dio un golpe de estado, abrió el directorio y se designó a sí mismo como el primer cónsul de Francia. En conclusión, yo puedo decir que la Revolución Francesa representa un acontecimiento de importancia mundial en el desarrollo histórico de la humanidad, ya que provocó un cambio profundo y un nuevo grado de desarrollo de la vida socioeconómica, política y cultural de la sociedad. Activó y revolucionó toda Europa y proporcionó las principales direcciones de la actividad revolucionaria a las fuerzas progresistas y emergentes. Y como aquí vemos las referencias. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Nos vemos entonces en la próxima. De verdad, este evento fue bien importante, fue un evento muy impactante en la historia de los seres humanos. Que pase buen día y nos vemos en la próxima. Gracias.